Vale, aquí hay voy a decir un problema, pero aquí el pastor Ryu viró un poquito en su forma de hablar. Y cuando hablaba de las tres épocas, normalmente lo hacía de esta forma: pasado, presente y futuro. Y también ha hablado sobre las tres respuestas de la época, que se centra en pastores, obreros y remanentes. Así que lo vamos a hacer las dos cosas. Para no liar, lo vamos a hacer así y tenemos un poco una idea global, aunque normalmente pues lo más sencillo es quedarnos con pasado, presente y futuro, que es la obra de Dios y demás. Vamos a leer, para empezar, en Romanos capítulo 16, versículo 20, perdón, versículos 25, 26 y 27. Nos sirve un poquito de introducción, de recibimiento para el mensaje. Romanos 16, 25, 26 y 27. Luego vamos a leer también un poquito de Efesios, que lo tenemos ahí arriba, Efesios 2, del 1 al 9. Dice así Romanos, vamos a leerlo todos juntos. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vemos el secreto que se ha mantenido oculto desde épocas eternas. Es decir, nos vemos aquí ese pasado. Y también el pasado, esa plataforma que en las escrituras ya te está hablando y preparando y haciendo de plataforma para que ahora que ha sido manifestado el mensaje de Jesucristo, se predique en tiempo presente para que la gloria sea eterna y para Dios a través de la obra de Jesucristo, que no tiene final. Es un poquito unos versículos que hemos leído para poder entender, ¿no?, esa obra tremenda y poderosa e infinita de Dios, que no tiene ni principio ni tiene fin. Si leemos en Efesios capítulo 2, lo voy a leer yo, del 2 al 9, perdón, de 1 al 9, nos está hablando, versículo 1, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También nos habla de nuestro pasado, el pasado en el que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, ese problema no es únicamente del pasado, sino que es un problema que llega al presente, que es vigente, que sigue actuando en el mundo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, ya lo hemos leído, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, vemos con Cristo, que ya nos ha salvado en tiempo presente, Él nos hará resucitar y vivir en su presencia. Eso ya lo tenemos. La obra del Evangelio es una obra absoluta. La obra es una obra que ya desde antes de existir siquiera el mundo ya estaba preparada. Ya estaba todo preparado. De hecho, dice la palabra de Dios en más de una ocasión que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido escogidos. Nos habla desde que Él ya, de alguna forma, nos tiene desde el vientre de nuestra madre. El pasado es un momento en el cual es muy importante para el presente, porque siempre el pasado tiene un efecto en el presente. ¿Cuáles son? Heridas. Heridas, costumbres, tradiciones. Y la gente muchas veces vive en el pasado, vive atada por eso. Y es el problema del ser humano. Podemos hablarlo desde un punto de vista bíblico y espiritual. Es decir, podemos ir a Génesis 3, que es el pasado de los pasados, para ver el problema principal. Podemos ver por qué el pueblo de Dios
sufrió tanto. ¿Por qué? Porque ellos, cuando miraban hacia atrás, se daban cuenta, es que nos hemos separado de Dios. Hoy hemos mencionado Nehemías capítulo 9, que es esto, es ver lo que había ocurrido en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Ahora nosotros damos la respuesta al pasado. Nehemías, hablando del libro de Nehemías, está dando la respuesta. Ahora ya somos salvos a través de Jesucristo, que es lo que nos está diciendo Efesios. En otro tiempo fuimos, hacíamos, éramos, pero ahora, a través de la obra de Jesucristo, yo ya tengo la respuesta. Hoy, no importar el pasado, yo ya soy salvo. Es decir, mis obras, mi estado, mi pecado del pasado ya está solucionado en el presente. Y además, cuando yo ahora adquiero la respuesta, el futuro lo tengo garantizado. Las respuestas ya las tengo. Ya está toda la obra hecha. Hoy lo hemos leído. No sé si me atrevo a decirlo de memoria, el texto, pero al final nos dice que nosotros hemos sido creados por Dios. Hemos sido recreados, de alguna forma, por la obra en Jesucristo, para hacer las obras que ya están preparadas. Pasado, presente y futuro. Ya está todo hecho. Podéis quedaros con el versículo de hoy, que es muy, ¿cómo se diría? Muy obvio o es muy descriptivo en este aspecto, ¿no? Ya está la obra hecha. Ya está todo preparado. No, pero es que mi pasado, es que mis problemas, es que mis... Hoy nos damos cuenta de que ya está solucionado, por lo tanto, miramos el futuro con la otra perspectiva. La eternidad. Es que ya no, es un fin, pero que no tiene fin. Tendrá un fin en este mundo, en esta tierra, pero ya no hay fin. Es decir, el futuro ya es eterno. Son las obras eternas de Dios. ¿Cuál es el problema? Si yo en mi tiempo presente, en vez de concentrarme en la obra que Cristo ha hecho y en lo que ya tiene preparado para mí, estoy otra vez volviendo al pasado, no avanzo. Otra vez vuelvo a experimentar los problemas que yo he tenido. Mi problema, mis circunstancias, mis heridas. Claro, me vas a decir, bueno, es que no puedo hacer otra cosa. Ya lo sé, somos humanos. Es decir, Dios nos ha creado con este recuerdo y con este cuerpo que al final es como un cuaderno en el que tú escribes y ahí se ha quedado para siempre. Para eso tenemos que encontrar la sanidad del pasado. Voy a utilizar cosas que ya hemos visto, por ejemplo, hoy mismo. José obtuvo la sanidad del pasado, en el presente disfrutaba de que Dios estaba con él y el futuro estaba garantizado. ¿Él conocía esto? No lo conocía. No lo conocía. Él guardaba en su corazón estos problemas. Y de hecho, la Biblia nos dice que cuando él se da cuenta y está con sus hermanos y los ve y tal, dice que de pronto los echó y se puso a gritar y a tirar cosas hasta el punto de que se oyó en la casa de Faraón, como diciendo, se ha escuchado en todo Parla. Estamos hablando de gritos, de rabia, a saber. ¿Por qué? Las heridas del pasado, pero que él consigue sanar y darse cuenta, ahora entiendo, ahora yo tengo la sanidad y por eso el futuro estaba garantizado, lo hemos dicho. Si él coge y se carga a sus hermanos, ni 12 tribus, nos quedamos con una, la tribu de José y a lo mejor la de Benjamín por pena. A lo mejor a Benjamín le deja tranquilo. Y al padre, pobrecito. 2 tribus, José y Benjamín. A lo mejor lo hubiera simplificado todo, no lo sé. Esa es la respuesta y esta es la obra de Dios. En el campo, sí. El pasado espiritual, Génesis 3, del 1 al 10. Solución a través de la obra en Jesucristo. El futuro es la evangelización del mundo. Esto es la garantía. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Dios? No me quedo en el pasado, en mi tradición, en mi costumbre. No es que tengamos que dejar de ser judíos,
pero es dejar de estar bajo la ley, entrar dentro de la gracia en Jesucristo para ser luz a las 267 naciones. Este es el método que Dios tiene a través de Jesucristo. El antiguo pacto está bien, pero es un reflejo de la obra presente que es en Jesucristo. Y de hecho ya podríamos decir que ya estamos en el futuro porque ya estamos al final de los tiempos. Jesucristo inauguró el final de los tiempos, el escatón, o escatón, no sé dónde está el acento. Ahora, vamos a explicarlo, no sé si vamos a explicarlo, pero vamos a verlo desde este otro punto, ¿vale? Los que están viendo a través de internet, a ver si me acuerdo y pongo en la descripción del vídeo lo que está en la pizarra. Al fin y al cabo es muy sencillito, son pocas letras porque no voy a marear con mucho escribir. Pasado. Es decir, Dios levanta a apóstoles, levanta a personas que tenían que encargarse de recoger, ordenar el mensaje de Jesucristo y transmitirlo. Es lo que ocurría con los apóstoles. Dios escogió a esas personas para que, viviendo con Jesús, comiendo con Jesús, durmiendo con Jesús, compartiendo la obra con Jesús, pudiesen luego dar el mensaje. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Viendo todo y recordando y escuchando todo lo que había hecho Jesús, comprendiendo el Antiguo Testamento, unía, Jesús es el Mesías, y eso es lo que él transmitía, encargado de dar la palabra. En otras palabras, ellos eran la plataforma para la cual dar el Evangelio. Por eso decimos, el pasado es la plataforma. De hecho, lo podemos ir escribiendo. Es la plataforma. Es decir, es el medio por el cual llega la palabra. En una iglesia sana, ¿cuál tiene que ser la labor del pastor? Yo sé que aquí hay muchas tradiciones y demás. El ministerio del pastor es dar la palabra y que la iglesia pueda ser una iglesia en la que esté el mensaje de Jesucristo. Esa es la finalidad del pastor. Por eso, siempre una iglesia sana lo que va a hacer es, que esto lo hablamos, era separar al pastor de otras labores que tienen que formar parte de la iglesia, como es la administración, el crecimiento, el orden, todo ese tipo de cosas que los ancianos o el consejo de la iglesia tienen que hacer. ¿Por qué? Pastor, usted da la palabra y nosotros hacemos esto. Tú haces esto, nosotros hacemos esto. Y luego trabajo en equipo. ¿Vale? No es una cosa más importante que la otra. Es decir, si el pastor se muere mañana, ¿qué hacemos? Bueno, pero como es pastor, pues se encarga de tropecientas mil cosas, al final la iglesia, ¡pum!, desaparece. No, la iglesia tiene que ir por un camino, tiene que seguir y el pastor se encargará de dar la palabra. Si el pastor muere, el pastor se va, el pastor enferma o el pastor le da algo a la cabeza y tiene que dejar la iglesia continuará. Porque la iglesia está organizada, no me refiero solamente a lo administrativo, al papel, al documento, sino que la iglesia está por el camino, sabe por dónde tiene que ir y continuará. Ahora, ¿cuál es la labor de los pastores? Dar el mensaje y que la iglesia pueda tener esa corriente dentro del Evangelio. Es decir, que es la plataforma, ¿vale? Es el pasado. En la iglesia primitiva, Dios establece a los apóstoles o a los pastores para dar el mensaje, pero el centro de la iglesia primitiva no eran ellos. No eran el centro. No eran el lugar central. El lugar central de la iglesia primitiva era era levantar obreros. Ellos eran el centro de la iglesia. O sea, si no hay obreros en la iglesia, no hay iglesia. No, la iglesia tiene 20 pastores, no sirven de nada. Porque el púlpito hay uno. Es decir, ¿qué es lo importante? Obreros. Esto es el centro de la iglesia primitiva. Bueno, Pablo iba y tal, y vemos un poquito su protagonismo en el relato,
Pero al final la obra no la hizo él. La obra, aparte de que la hizo el Espíritu Santo, obviamente, la levantan los obreros que estaban en el campo. Pablo solo se encargaba de dar el mensaje y aclarar las cosas. Cuando vemos las cartas de Pablo, son todo, bueno, no todo, pero la mayoría, son respuestas a problemas concretos y únicos dentro de esa comunidad. ¿Por qué? Era en Corintios, creo, cuando se dice que la mujer esté con el cabello tapado. ¿Y por qué? Porque en Corinto había un problema, que si las sacerdotisas, que si no sé qué, que si el peinado, entonces había un problema particular dentro de esa cultura y de esa idolatría y de esa religión en aquel tiempo en el cual se buscó la forma de solucionar el problema para que al final el mensaje pudiese llegar y la iglesia pudiese continuar sin este tipo de distracciones. Al final, la finalidad es levantar obreros en el campo. ¿Por qué? Porque ellos son el presente. Ellos son el presente. Ellos son aquellos que tienen que estar haciendo la evangelización del mundo. Ellos son aquellos que tienen que estar llegando, y esto es un poco ya, lo habéis visto muchas veces, 70. 70 es un número que se repite muchas veces en la palabra de Dios, por aquí y por allá, y se ha utilizado un poco como ejemplo, como perspectiva, como tener en meta de levantar a 70 obreros que estén en 70 campos levantando a 70 discípulos. 70, 69, 71, no importa. Pero ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es el obrero, el campo y el discípulo. Conectando estas tres cosas, obviamente con el mensaje del Evangelio, por supuesto, esto ya es obvio, hacemos la evangelización del mundo. Un obrero en un campo, solo, sin nada, si levanta a un discípulo lo tiene todo. Todo. Unimos a Pablo con Timoteo, unimos a Pablo con Aquila y con Priscila como matrimonio, le unimos con aquí, con unos y con otros, no importa, da igual, un discípulo, un campo, un obrero. Esto es la finalidad. Vosotros a lo mejor no estáis solos en una región, pero en vuestro trabajo sí, no importa. Discípulo y obreros, buscar a vuestro discípulo. Esta es la evangelización en tiempo presente. Luego se pueden hacer campañas, se pueden hacer eventos, se pueden hacer una cosa u otra, es decir, cosas especiales haremos, hemos hecho y se hacen. Fantástico. Pero lo que es el día a día, el evangelismo de día a día es este. Es este. Y cuando escuchéis el mensaje del Pastor Río, veréis muchas veces la palabra 70, creo que también está por ahí en algún lugar, creo. 70. ¿Por qué? Obreros, campo, discípulos. Un poquito tener esa mentalidad. Eso es nuestro día a día. Obreros que levantan discípulos en el campo. Y luego el futuro. ¿Qué ocurre con el futuro? El futuro son los remanentes. Son los remanentes. Los remanentes que están en el presente, otros aún no están porque tendrán que nacer, Amelia tendrá que crecer y se casará algún día, y Amelia supongo que tendrá algún remanente. Pues Amelia, que es muy joven, tendrá que, cuando esté en esos tiempos, empezar a pensar, yo quiero levantar un remanente para conquistar el futuro. Porque, perdón por escoger a Amelia, no está aquí para mirarme mal, Amelia, que es adolescente, no es ni siquiera mayor de edad, aún le quedan un par de años para eso. Sus hijos, imagínate que tiene hijos vamos a poner a los 25. Es joven, hoy en día con 25, pero bueno, como es cuando yo lo estuve, pues pongo mi edad, 25. Eso será dentro de unos 9 años. Vamos a poner 10 años, ¿vale? 10 años, para redondear. Nos ponemos en 2034. Que los hijos de Amelia ya estén adultos, vamos a ponerle otros 20 años. 20 años más. De 2034 a 2054. Es decir, lo que Amelia esté haciendo ahora y cogiendo el Evangelio ahora va a tener una repercusión para el 2054.
Es que el tiempo pasa, pero el futuro está aquí ya. O sea, que Amelia ahora esté cogiendo el Evangelio y se esté levantando como remanente, tiene un impacto, aunque no lo veamos, en el 2054. Y muchas otras cosas más. Remanentes, futuro y el mundo. Lo vamos a poner aquí. En palabras que solemos utilizar en nuestra alianza. Es decir, la cumbre, llegar a la cumbre espiritual, llegar al mundo de esas 237 naciones. 237 naciones. Remanentes como Israel y demás también tienen que estar aquí y enseñarles que ellos vayan al mundo siendo esa cumbre, y lo voy a remarcar aquí, espiritual. Ese es el futuro, pero que, como siempre decimos, el futuro se habla y se prepara en tiempo presente. El futuro se habla y se prepara en tiempo presente. Pero si yo lo preparo, ya está garantizado. Esa es la obra. Por eso mismo, remanentes, aunque, y lo vais a ver ahí, por eso os lo voy a decir, cuando se habla de futuro, también el pastor Ryu pues lo puede hablar como ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo pone? ¿Cómo pone copastores, no? Vale, copastores. Copastores. ¿Por qué? Porque en las iglesias en Corea suelen ser más grandes, entonces siempre hay algún seminarista o hay un pastor que se está aprendiendo y levantando y formando, que él también está preparándose para el futuro, para, en este caso, pues la obra pastoral, que no es la del obrero en el campo, sino que es diferente. Pero ya también es la preparación y demás. Es la gracia que ellos tienen, que no terminas en el seminario, ¡pam!, te da una patada ahí, ala, pues te quedas en una iglesia, sino que ellos tienen su proceso poco a poco de ir formándose y preparándose en el campo y en la iglesia, hasta que pues ellos llegan a esa posición pastoral, y que muchas veces en la iglesia pues está el pastor principal y luego copastores, como por ejemplo en la iglesia Emmanuel de Seúl, pues que habrá, no sé, 40 pastores y más asistentes de pastor, que a muchos no les interesa adquirir la posición de pastor, se quedan asistente de pastor y trabajan en la iglesia en otras funciones y se quedan ahí a gustos. Que en la iglesia Aposento Alto de Marco pues había varias copastoras que llevaban toda la vida así, toda la vida como asistentes de pastor, porque era la labor y la obra que Dios tenía para ellas, y punto. En nuestro contexto, nuestro campo, nuestro país es diferente, pero no es eso lo importante. ¿Qué es lo importante? El pasado es una plataforma, ¿vale? Que los pastores dan a través del mensaje. En el presente, los obreros se levantan para hacer la evangelización del mundo, que es el motor y es el centro de la iglesia, y es el centro del tiempo presente, los obreros. Por eso no me gustan a veces las iglesias tan grandes y tan modernas, las macroiglesias, porque el centro de las iglesias es el pastor. Son las luces, los coloritos y la alabanza, el líder de alabanza, que normalmente en las iglesias grandes, y aquí ya nos iremos a Estados Unidos, que son los más vanguardistas, al líder de alabanza de la iglesia se le paga, tiene un buen sueldo. Primero, es obvio porque trabaja mucho y dedica tiempo completo a esa labor. Pero se le da mucho dinero porque eso atrae a la gente. Un buen líder de alabanza te llena la iglesia. Entonces se les paga. Y las iglesias se pegan para hacer ofertas y para atraer a los mejores líderes de alabanza a las iglesias. ¿Dónde no está el centro en las macroiglesias? En los obreros. ¿Cómo la iglesia se llenan? Buenos predicadores, buenos referentes, que algunos de ellos son fantásticos y maravillosos, geniales, no digo que sean malos, ¿vale? No les critico a ellos personalmente, ya quisiera yo poder también tener las capacidades que ellos tienen, pero la gente no se levanta de esta forma. Por eso
cuando el pastor cae, la iglesia cae. Cuando el pastor cae, la iglesia cae. Cuando el líder de alabanza se va a otro sitio, la gente se va a otro sitio. ¿Por qué? Porque no son el centro los obreros. La iglesia aposento alto de Marcos. El pastor Che, que lleva, no sé, es que yo cuando ya fui la primera vez en 2006, él ya llevaba años siendo pastor. Así que echamos años y años que llevaba el pastor en la iglesia, liderándola, una iglesia más que crecía, de esas que dices tú, qué buena iglesia, qué sana, qué bien está, qué bien hace la labor. Por circunstancias, el pastor tiene que dejar la iglesia, llega el nuevo pastor, pero los obreros ahí están. Ahí están. Los discípulos que había levantado el pastor Che, ¿dónde están ahora? Aquí, en su campo. ¿Por qué? Porque la iglesia, el centro de la iglesia, son los obreros. Y además yendo por la misma corriente. Un pastor diferente, una forma de hablar diferente, una forma de... Es una preparación diferente. Es un pastor muy diferente al que había antes. Toñín nos hablaba de un poquito de ello, que como él ha estado ahí y él ha vivido esa transición, pues él nos hablaba. Pero no importa, porque el centro de la iglesia son los obreros, que sois vosotros. Por eso, si yo mañana me muero, vosotros sois la iglesia. Si yo mañana, por lo que sea, tengo que dejar la labor pastoral porque Dios me reclama para hacer otra cosa, pues la iglesia seguirá, debería seguir, porque sois vosotros los que tenéis que llevar, los que tenéis que tener el protagonismo. Y el día de mañana lo serán estos. Lo serán estos. Porque yo cuando la primera vez que yo vine a esta iglesia, pues creo que tendría la edad de Irene. Yo cuando vine por primera vez a la iglesia, pues tendría seguramente la edad de Irene. Mis 97, 98... Con 8 o 9 años, sí, la edad de Irene. Así yo, con ese remanente, yo estaba ahí y he ido pasando hasta llegar aquí. Es decir, el futuro al final alcanza. Los que estuvisteis hace 2 años en Benajever lo visteis. ¿Os acordáis de la foto que puse? Bueno, no sé si no todos... Sí, vosotros estuvisteis. La foto con las pelucas y todo eso, que nunca se va a volver a enseñar de ninguna forma. Éramos remanentes que ahora pues simplemente estamos compartiendo el mensaje. Es el ministerio que Dios tiene para nosotros. Ahora, vuestro ministerio como obreros en general y luego en particular, los talentos y las habilidades que Dios os haya dado, las ponéis en la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado? No pasa nada. Así que esto es un poquito la idea que el pastor transmite. Lo podemos ver de una forma, lo podemos ver de otra. Si queremos simplificar, pasado, presente y futuro. Punto. Recordamos el texto de hoy. Nos quedamos con el texto de hoy. Es Efesios 2:10. ¿Vale? Si lo leéis en Reina Valera no queda tan cuadrado por la traducción y por sus palabras. Yo lo he leído en Nueva Traducción Viviente, por si queréis. Lo busquéis por internet, Nueva Traducción Viviente, Hechos Efesios 2:10. Y lo colgáis y ahí lo tenéis, la referencia para pasado, presente y futuro. La siguiente mensaje, el siguiente semana, el poder del universo, el poder del mundo, ¿vale? Y esa lucha del poder limitado de Dios con la influencia del mundo. Bueno, ya veremos un poquito esa labor. Y luego también estaremos viendo las 5 autoridades, que se ha cambiado un poquito el nombre de 5 poderes a 5 autoridades, porque eso de 5 poderes puede sonar un poco místico, un poco raro, ¿no? Como poder ahí extraño, pero al final son 5 autoridades, 5 cosas que Dios nos da para hacer la evangelización del mundo. Y lo veremos a través de la palabra. Hoy nos quedamos con la obra perfecta del Evangelio y de Dios y su plan pasado, presente y futuro. Señor, oramos y te damos gracias en este día porque nos has dado la respuesta absoluta e infinita que va desde el principio hasta el fin. Tú, como dice tu palabra, eres alfa y omega, principio y fin. Tú enviaste, Señor, a Jesucristo para darnos la respuesta a Cristo, que Él estuvo desde el principio, Él era desde el principio, Él, siendo tú, creó todas las cosas y nos dio vida. Y esa vida que nos dio la ha reestructurado, nos la ha vuelto a entregar ahora, muriendo en la cruz por nosotros. Gracias por esa obra que tú hiciste, por todo lo que costó, por todo lo que resultó, pero es nuestra respuesta absoluta. Danos
el sentimiento y el sentido de responsabilidad de ser estos obreros que dan la respuesta, comprendiendo que el pasado es plataforma, el presente es esa evangelización que tú ya estás haciendo a través de la gracia y preparando el futuro que está absolutamente garantizado, levantando a los remanentes hacia las 267 naciones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.